En 1500 nació en Gante el príncipe Carlos de Austria, cuya figura llena la historia de Europa en la primera mitad del siglo XVI. Hijo de Felipe de Austria y de Juana de Castilla, unía en su persona 4 herencias dinásticas de suma importancia, de las que se fue haciendo cargo entre 1506 y 1519. Gracias a ellas reinó en España, los Países Bajos, Austria, parte de Italia y adquirió la corona imperial en Alemania. Sin duda, el azar influyó en la sorprendente fortuna política de Carlos V, soberano de estados que por sí solos constituían toda una coalición y un cerco ineludible para Francia. Pero como señala Fernand Braudel, hay que tener en cuenta que esta política matrimonial había constituido el eje tanto de la Casa de Austria como de los reyes católicos. Su biógrafo, Karl Brandy, rechaza la extendida opinión de que Carlos V era un personaje apocado, con retraso intelectual, sin duda surgida porque su apariencia física era pálido, de ojos saltones y quijada enorme hasta la deformidad, era todo menos principesca. Llegado demasiado joven al poder, se rodeó de excelentes consejeros, Adriano de Utrecht, que sería luego el Papa Adriano VI, y Guillermo de Chievres, representante de la alta nobleza de los Países Bajos, y el clérigo piamontés Mercurino Gattinara. Todos ellos ancianos resultaron hábiles mentores durante su juventud. Y a partir de 1530, del duque de Alba, de Perrenot de Granvela y del secretario Francisco de los Cobos, algo inevitable si se tiene en cuenta la inmensa tarea burocrática del gobierno de tan inmensos estados. Sin embargo, señala Brandy, nunca se dejó gobernar por ellos, y acertadas o no, tomó sus propias decisiones. Tampoco, como se ha dicho, fue prisionero de una idea imperial preconcebida, ni desarrolló una política definida en defensa de la idea imperial y del catolicismo ortodoxo romano. Para Braudel, Carlos V fue arrastrado por el perpetuo torbellino de la gran historia que lo condena a soluciones momentáneas, necesarias e inevitables. Cuando se conoció la muerte de Fernando el Católico en 1516, Carlos fue inmediatamente proclamado rey de Castilla y Aragón y corregente con su madre, la desdichada Juana la Loca. Recibió la corona de España en tiempo prematuro, 3 años antes de su mayoría de edad, a causa de las circunstancias difíciles que afrontaba la regencia del cardenal Cisneros en Castilla, acosado por la indisciplina de parte de la nobleza, pero sobre todo debido a las depredaciones y mala administración de los flamencos que integraban la corte de Carlos todavía en Flandes, en particular Guillermo de Chievres. En 1517 decidió Carlos al fin trasladarse a España y desembarcó en Villaviciosa sin lograr entrevistarse con Cisneros, que murió en el camino. En febrero fue jurado rey de Castilla en las cortes celebradas en Valladolid y en mayo en las de Aragón. En las cortes de Valladolid comenzó a notar Carlos los primeros síntomas de desafección, pues los representantes aducían el principio de reciprocidad de obligaciones entre el monarca y sus súbditos, y sólo le otorgaron los subsidios e impuestos requeridos si en contrapartida procedía a la destitución de los consejeros borgoñones. Aprendía castellano, permanecía en España y además atendía los agravios ciudadanos. Mal aconsejado por Chievres, el rey no hizo caso de las reconvenciones. De hecho, a principios de 1519 recibió la noticia de que su abuelo, el emperador Maximiliano de Austria, había muerto e inició inmediatamente las negociaciones para sucederle en la corona imperial, dando a entender que abandonaría España inmediatamente. La guerra civil de las comunidades en Castilla y las Germanías en Valencia y Mallorca. El malestar existente en las principales ciudades españolas de Castilla y en las de Valencia y Mallorca, cuya actividad manufacturera y comercial aglutinaba junto a Sevilla las mayores densidades de población a principios del siglo XVI, propició graves insurrecciones antinobiliarias que se extendieron durante más de año y medio y provocaron una auténtica guerra civil. En mayo de 1520, una semana después de que el rey hubiera embarcado hacia Alemania, los ciudadanos de Segovia lincharon a su corregidor. Adriano de Utrecht envió tropas en
ante este acto de abierta rebeldía, pero Segovia se vio reforzada por tropas procedentes de Toledo y las tropas del regente se vieron obligadas a retirarse. Aunque las ciudades rebeldes se reunieron en la llamada Junta de Ávila, no habían logrado la asistencia más que de 4 ciudades importantes: Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. La revuelta era todavía un conflicto local que hubiera podido resolverse si Adriano de Utrecht hubiera actuado con moderación. Pero en lugar de eso se decidió por enviar tropas a Medina del Campo, una ciudad sin protección, para apoderarse del arsenal de los rebeldes. El terrible alcalde Ronquillo, al mando de las tropas, dio orden de masacrar a sus habitantes e incendió la ciudad. La noticia se propagó por toda Castilla y la rebelión se extendió por numerosas ciudades, incluida Valladolid, que fue tomada por las tropas comuneras de Padilla, jefe comunero de Toledo, quedando él mismo regente como virtual prisionero del consejo de la ciudad. La ciudad de Tordesillas cayó en poder de los comuneros y la reina madre, Juana, fue sacada de su confinamiento para ser usada como figura emblemática de la legalidad del movimiento. Pero la rivalidad entre las ciudades y la nobleza castellana, principalmente latifundista y dominadora de la Mesta, tenía una larga tradición de siglos en el reino, y la Junta de Comuneros no podía esperar que la nobleza permaneciera neutral, especialmente tras las revueltas campesinas que se extendieron al campo. Carlos V jugó con el temor de los grandes a los rebeldes y, promocionando al condestable de Castilla Juan de Velasco y al almirante Enríquez como corregentes, disipó la oposición nobiliaria al flamenco Adriano de Utrecht, quien en noviembre huyó de Valladolid. Estos inesperados acontecimientos dividieron a la Junta de los Comuneros. Unos abogaban por la negociación y otros más radicales presionaban a favor de un revolucionario programa social dirigido contra los terratenientes agrarios y las élites comerciales. Se produjo la escisión y las ciudades más moderadas se desentendieron de la causa. Finalmente, cuando la revuelta cayó en el caos, el ejército comunero fue derrotado por Velasco y Enríquez en Villalar el 23 de abril de 1521. Sus jefes, Juan de Padilla, representante de Toledo, Juan Bravo de Segovia y Francisco Maldonado de Salamanca, después de breve interrogatorio y sin forma alguna de proceso, fueron sentenciados a muerte y ejecutados en el acto por traidores. En Toledo, los comuneros, capitaneados por María de Pacheco, esposa de Padilla, aún resistieron 10 meses. El descontento popular se mantuvo, pero el poder militar del movimiento comunero había sido destruido. En las mismas fechas, tras la huida de la nobleza de la ciudad de Valencia en 1519, como consecuencia de una epidemia de peste, los artesanos se constituyeron en junta gremial para regir la ciudad e instaurar un sistema en el que estuviera prohibido el trabajo libre no controlado por los gremios. Esta era la principal exigencia del líder moderado Joan Llorenç. Pero este murió en 1520, con lo que entraron en juego los grupos más radicales liderados por el terciopelero Vicente Peris. El movimiento sufrió una radicalización progresiva, convirtiéndose en una guerra abierta con episodios como el asalto e incendio de la Morería de Valencia, a la que se acusaba de colaborar con los nobles. La rebelión antinobiliaria se extendió a la Huerta, con saqueo de tierras y haciendas, y a otras poblaciones y núcleos urbanos del reino, constituyéndose juntas revolucionarias. Se expulsó al virrey de Valencia, Diego Hurtado de Mendoza, quien huyó a Denia, formando las tropas realistas 2 focos de resistencia, uno al norte capitaneado por Alonso de Aragón, duque de Segorbe, y otro en la gobernación de Orihuela al sur, dirigido por el propio virrey Diego Hurtado de Mendoza. Los germanados, dirigidos por Jaume Ros, fueron vencidos el 18 de julio de 1521 por el duque de Segorbe en la batalla de Almenara. Pero pocos días después, en 23, Vicente Peris derrotó en Gandía al virrey y sus caballeros en la conocida como batalla de Vernissa. El movimiento acabó perdiendo la unidad por las discrepancias entre sus líderes y las siguientes campañas militares concluyeron en derrotas de los hermanados. El 3 de marzo de 1522 entran definitivamente las tropas reales en Valencia y Vicente Peris y sus más directos colaboradores fueron ejecutados.
Todavía Xàtiva y Alcira quedaron unos meses bajo el dominio agermanado, a raíz de un rebrote de la rebelión acaudillada por un misterioso personaje conocido por el Encubierto, un impostor que se hacía pasar por el infante Juan, hijo de los reyes católicos. Con su asesinato en Burjasot en 1522 por algunos de sus propios seguidores para cobrar la recompensa ofrecida por el virrey y la caída de Xàtiva y Alcira, se produce la derrota definitiva de los agermanados. Carlos V nombró virreina de Valencia a su abuela y amante, Germana de Foix, casada con el duque de Calabria, la cual gobernó con autoridad hasta su muerte en 1538. El movimiento de las Germanías tuvo resonancias en el reino de Mallorca, estallando en 1521 como consecuencia del encarcelamiento de 7 menestrales. Al igual que en Valencia, se constituyó una junta formada por 13 personas, la Tretzena. Esta se hace con el control de la capital y destituye al gobernador general Miguel de Gurrea, que huye a Ibiza. Los nobles que sobrevivieron a la matanza que se produjo en el castillo de Belver se refugiaron en la Alcudia, única población que permanece fiel al rey. Durante el año y medio que los agermanados dominan la isla, hasta que en agosto de 1522 el emperador envía 800 hombres para ayudar a Gurrea. En diciembre, las tropas reales y la nobleza sitian la capital y el 8 de marzo de 1523 los agermanados se rinden en Palma con la mediación del obispo. Pese a esa mediación, más de 200 agermanados fueron ejecutados, huyendo muchos a Cataluña. Para el historiador José Antonio Maravall, los rebeldes estaban comprometidos con mucho más que una simple venganza por recopilación de agravios. La Junta de Tordesillas propuso una profunda reforma administrativa y económica del Estado: formación de oficiales reales, reforma de impuestos, abolición de los subsidios en las Cortes, medidas proteccionistas de la industria frente a la mesta, conforme a lo que su juicio supuso la antigua teoría del contrato en el gobierno. La monarquía de Carlos V no necesitó recabar la ayuda de la incipiente burguesía de las ciudades castellanas y valencianas para mantenerse en el poder frente a la nobleza levantisca, como lo habían hecho la de los reyes católicos. El monarca de media Europa podía muy bien, llegado el caso, sostenerse, como lo hizo para obtener la corona imperial, sobre el floreciente capitalismo financiero internacional que se estrenaba en Europa, representado por las familias de banqueros alemanes con sede en Habsburgo o las genovesas de Sevilla. Por eso triunfó la alianza entre la monarquía y la aristocracia latifundista, que tras la guerra civil incrementó sus privilegios en la península. Ello no significa, como sostenía la historiografía clásica, que la represión del movimiento comunero y de las germanías en España suponga el paso al absolutismo real. A este respecto, los trabajos del hispanista norteamericano Stephen Halster obligan a un replanteamiento de esta cuestión. Pues lo cierto es que el emperador, al regresar a España a partir de 1522, adoptó algunas de las propuestas de las juntas de las comunidades, convocó cortes periódicamente cada 3 años para la autorización de los subsidios. La aristocracia, exceptuando algunos empleos de carácter militar y los de ultramar, fue excluida de los altos cargos y oficios del Estado. El gobierno del soberano correspondió más a los secretarios personales que a los consejos. Carlos V prefería despachar directamente con unos pocos que hacerlo en la Cancillería Real, y de ese modo promovió en sus dominios castellanos el llamado gobierno de gabinete. En España, como en el resto de sus dominios, Carlos V regiría como soberano de todos y de cada uno en particular, como lo demuestra que las instituciones aragoneses, napolitanas y sicilianas quedaran intactas y diferenciadas de las de la propia Castilla, de la misma manera que las de los Países Bajos y Alemania. La elección imperial y la guerra con Francia e Italia. Carlos de Austria en 1519 fue elegido emperador de Alemania por los príncipes electores en competencia con Francisco I y Enrique VIII y el elector Federico de Sajonia. Para ello, sus agentes emplearon una suerte de propaganda nacionalista frente a su más calificado rival, el rey de Francia, aunque lo cierto es que Carlos, nieto de Maximiliano, no hablaba alemán y, educado en Flandes, sus idiomas eran el flamenco y el francés. Y como señala Braudel, dadas las grandes sumas empleadas en la compra de los votos de los príncipes electores, la elección de Carlos fue el triunfo de la finanza internacional arrastrada por los Fugger y los Welser de Habsburgo y de algunos banqueros genoveses y florentinos. Desde 1516 Francia estuvo cercada por el sur, Corona de Aragón, por el este Flandes, Hainaut, Luxemburgo y el Franco Condado, que eran las posesiones de un solo monarca.
La sucesión de Carlos V al imperio acrecentó en Francia la sensación de amenaza en la frontera oriental, mientras que la amistad entre Inglaterra y España, reforzada por las alianzas de 1520 y 1522, hacía que el cerco de los Habsburgo fuera todavía más severo. Para Francia solo tenía permanencia como una puerta abierta, y ello determinó la continuación de la política francesa de intervención en Italia iniciada por Carlos VIII en 1494. Por eso el milanesado, en poder de Francia desde la victoria de Marignano en 1515, adquirió un extraordinario valor, pues solo poseyendo aquel ducado, Carlos V podía dar continuidad por tierra a los diversos territorios de su imperio, desde España a los Países Bajos y el sur de Italia. Igualmente, Francia continuaba reclamando la totalidad del ducado de Borgoña, que Carlos V consideraba parte de su herencia. Se luchó en todas las fronteras. La batalla de Bicocca dio a los imperiales el milanesado en 1522, y la defección del condestable de Borbón, en pugna por sus dominios feudales con el rey francés, puso en grave aprieto a los franceses. En 1525 el rey francés Francisco I reanudó su esfuerzo militar y acometió el cerco de Pavía, defendidas por las aguerridas tropas españolas del capitán Antonio de Leiva, veterano de la Guerra de Granada. Allí acudieron las tropas imperiales y las de su hermano Fernando, junto a las del condestable de Borbón, que causaron una grave derrota a los franceses con la muerte de sus principales generales y la captura de Francisco I, quien fue llevado prisionero a Madrid. Esta batalla dio la supremacía a Carlos V en Italia, lo que fue ratificado por el Tratado de Madrid de 1526, en la que Francisco I cedía a su enemigo los ducados de Milán y el de Borgoña, quedando como rehenes sus hijos. Pero tan poca importancia dio Francisco a dichas prendas que, una vez liberado, denunció por haber sido impuestos por la fuerza todos los términos del tratado, que siempre se negó a cumplir. La magnitud del triunfo imperial en Pavía hizo temblar el delicado equilibrio de la política italiana. El recién liberado rey de Francia surgía ahora como el candidato protector de la libertad de Italia, o al menos así lo proclamaba el nuevo Papa Clemente VII, que formó con Francia, Venecia y la mayoría de los estados ciudad italiano la llamada Liga de Cognac, y puso en grave aprieto al poder del emperador en Italia. Las tropas imperiales, carentes de paga por la falta de fondos disponibles, al mando del condestable de Borbón, tomaron Roma, el terrible Saco di Roma. El condestable resultó muerto por un disparo de arcabuz en el asalto, y su fallecimiento propició una orgía de asesinatos y violaciones a cargo de tropas alemanas, italianas y españolas descontroladas, y la rapiña de bienes de valor de las iglesias y palacios, que duró 8 días completos y causó una de las mayores destrucciones de la ciudad eterna. El sacrificio de la mayor parte de la Guardia Suiza permitió al Papa Clemente VII huir para salvar la vida por el Paceto, un corredor secreto que une el Vaticano con el castillo de Sant'Angelo. En esta fase de la guerra no hubo batallas decisivas, sin embargo se registró la defección del comandante de la flota genovesa Andrea Doria, lo que dio a Carlos V la supremacía en el mar. El ejército francés, diezmado por el cólera y sin el apoyo de la flota, inició su retirada. La paz se firmó en Cambrai en 1529 y fue llamada la Paz de las Damas, por intervenir directamente María Luisa de Saboya, madre de Francisco, e Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Sin más novedad que la devolución de Borgoña a Francia a cambio de un enorme rescate y del reconocimiento de la hegemonía de Carlos V en Italia, el emperador entregaba a su hermana Leonor en matrimonio a Francisco I. Turcos y franceses contra Carlos V. Francisco I buscó un poderoso aliado que pudiera hacer frente al emperador, y con gran escándalo para la cristiandad se coaligó con el poderoso sultán otomano Solimán el Magnífico y con los piratas berberiscos del norte de África. Carlos V respondió con la expedición de conquista de Túnez en 1535, que establece en la ciudad un príncipe musulmán afín, que sin embargo no tardaría en ser destronado. Túnez fue la fuente de muchas vanas ilusiones, porque en realidad contra la potencia marítima del sultán nadie en el Mediterráneo podía llevar el peso por sí solo. La República de San Marcos sigue siendo en esta fecha la ciudad más rica de la cristiandad, porque aunque ya no sea el único camino hacia Oriente, sigue sacando mercancías, beneficios y avituallamiento de Turquía, ese país de precios bajos, y trata de evitar tener que emprender de nuevo la lucha contra ese fabuloso adversario.
Pero este adversario en realidad es un estado medieval, bajo la égida de un solo hombre, y se precipita sobre Venecia en 1536. La República, a pesar de sus aprensiones, se ve obligada a apoyarse en las fuerzas marítimas de Andrea Doria, de las que dispone Carlos V. Pero ante la desconfianza mutua entre venecianos y genoveses, eternos enemigos, la batalla naval de Prevesa frente a Corfú es ganada por Barbarroja, y Venecia, abrumada por los gastos de guerra, descontenta por el retraso en responder del emperador, y aprovechando la mediación francesa, firma con el turco una paz onerosa que el dogo mocénico anuncia en marzo de 1539. Esta defensión, señala Braudel, es la que potencia que Carlos V ya no sea dueño del Mediterráneo, y sus consecuencias se notarán durante más de un cuarto de siglo, pues hasta la revancha cristiana de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, el turco impondrá su ley, asolará las costas cristianas, organizará en provecho enormes expediciones de pillaje y se nutrirá de las riquezas y de los hombres de la cristiandad. Carlos V no pudo evitar que los franceses se apoderaran de Saboya, llave de la frontera alpina. La tregua de Niza en 1538 mantenía esta situación, y no bastó para que solo 3 años más tarde turcos y franceses arremetieran contra los Habsburgos, mientras Solimán se apoderaba de Budapest. Francisco I, con el apoyo de la flota turca con base en Niza, reanudaba la guerra naval. Fueron momentos muy difíciles para las armas de Carlos V, en particular tras la derrota de Cerisoles de 1544, que supuso la pérdida del Piamonte. La alianza con Inglaterra y algunos éxitos puntuales mejoraron la posición del emperador, quien firmó con su antagonista la paz de Crépy en 1544, en la que se devolvieron las conquistas hechas, una paz impuesta por el auge amenazador del protestantismo en Alemania y en Francia, que ponía en tela de juicio el poder de los dos mayores monarcas de Occidente.